Levi Belfield, conocido por sus crímenes atroces, está condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Aunque se le atribuyen varios asesinatos, el caso más popular fue el de Millie Dowler, una chica adolescente a la cual le quitaron la vida principalmente por su tono de pelo rubio. Las pruebas, aunque escasas, apuntan a su culpabilidad y su confesión ha dejado perplejos a muchos, obteniendo el apodo del asesino del martillo o el de la parada del autobús. Años después, su nombre volvió a surgir vinculado a otros terribles asesinatos, Lynn Russell y su hija Megan, quienes fueron brutalmente asesinadas. Aunque en Belfield confesó su responsabilidad. Sin embargo, su comportamiento errático y las inconsistencias en sus declaraciones, como el uso de su mano, menos hábil, sabiendo que Levi es un hombre zurdo que supuestamente comete crímenes con la diestra. Propiedad levantaron sospechas. Algunas confesiones no cuadraban con lo que se sabe de los crímenes. La Comisión de Revisión de Casos Penales decidió reabrir el caso de Michael Stone, condenado por crímenes que Belfield también confesó haber cometido. Las dudas persisten. ¿Por qué ahora Belfield asume ciertas responsabilidades? Su tendencia a mentir y a jugar con la verdad genera desconfianza. Levi parece disfrutar de la atención, quizás buscando notoriedad o algún tipo de entretenimiento mientras está encarcelado. Su historial muestra un patrón de comportamiento delictivo paralelo y su capacidad para mentir es bien conocida. En un incidente previo en 2003, Belfield atacó aleatoriamente a una mujer en una parada de autobús, riéndose después del ataque. Este comportamiento destaca su naturaleza perturbadora y su inclinación hacia la violencia. Las cintas de interrogatorio revelan un patrón de mentiras que se extiende por más de 2 décadas, dejando claro que Belfield es un maestro del engaño. En una tarde cualquiera, una mujer esperaba en la parada del autobús cuando Levi Belfield, conocido por sus comportamientos erráticos, se acercó. Inicialmente todo parecía una broma, pero rápidamente comenzó a tirarle del bolso, dejando a todos atónicos. Un testigo confundido y asustado decidió alejarse, incapaz de procesar lo que veía. Belfield, en un intento por crear una coartada, exagera sus movimientos y relatos, tratando desesperadamente de convencer a los demás de su inocencia. Sin embargo, sus gestos delataban una historia inventada, llena de inconsistencias. Joe Collins, quien conoció a Belfield en su juventud, lo recuerda como un novio aparentemente perfecto, siempre con detalles y regalos. Sin embargo, esa imagen se desmoronó una noche tras una discusión con su exnovia. Belfield enfureció, desquitó su ira contra Collins, mostrándole un lado violento y abusivo que se repetiría con el tiempo. Collins aconsejó a otros a no tolerar tal comportamiento, pero escapar de este ciclo era complejo. Belfield alternaba violencia con arrepentimiento, atrapando a sus víctimas en un ciclo interminable de abuso. Su percepción de sí mismo como un gran chico gitano, ligado a un pasado de peleas y desafíos a la ley, formaba parte de su identidad. La muerte de su padre cuando era niño dejó una marca profunda en Belfield, quizás alimentando su rebeldía y su aparente desprecio por las normas. Estas experiencias y comportamientos delinean la complejidad de un hombre atrapado en su propia narrativa de poder y sobre todo de control. Creció bajo el cuidado de su madre, una mujer extremadamente controladora, que lo trataba como a un bebé, incluso limpiándolo hasta los 12 años. Este ambiente permisivo le enseñó que podía evadir las consecuencias de sus actos. Desarrolló un odio hacia las rubias, quizás porque su madre tenía el pelo tan negro como un cuervo. En agosto del 2004, en un caluroso día de verano en Twickenham, Londres, Amélie de Lagrange salió de un bar de vinos y tomó un autobús hacia casa. Belfield, buscando una víctima, la vio. Era rubia y joven, y para él, perfecta. La siguió hasta un parque donde la golpeó brutalmente en la cabeza, probablemente con un martillo, dejándola cerca del campo de cricket antes de huir en su furgoneta blanca. La policía, tras revisar las cámaras de vigilancia, lanzó una búsqueda de la furgoneta. En la comisaría móvil, Joan Collins, ex compañera de Belfield, informó sobre su odio hacia las rubias y el vehículo que conducía. Este testimonio abrió la caja de Pandora para la investigación. Al parecer, Levi Belfield odiaba a las rubias porque no se parecían a su madre. Los microgestos reveladores de Belfield durante los interrogatorios revelaron sus intenciones. A pesar de sus intentos por ocultar la verdad, su cuerpo lo delataba.
Sus gestos revelaron más de lo que sus palabras callaban. La policía consideró la detención de Belfield un gran avance, pues años de ataques a mujeres jóvenes en West London seguían sin resolverse. Finalmente, Belfield confesó el asesinato de Amelie 3 veces, confirmando su culpabilidad en una serie de crímenes que parecían seguir un patrón oscuro y sobre todo personal. Belfield era un hombre que manejaba múltiples negocios y formaba parte de una fraternidad criminal, quien se sentía abrumado por el caos de su vida. Se rumoreaba que tenía al menos 11 hijos y una necesidad constante de controlar a las mujeres que lo rodeaban. Este estrés lo llevaba a culpar a las mujeres y a cometer actos violentos. La investigación reveló más víctimas, como Marshall McDonnell, de 19 años, quien fue seguida y atacada tras bajarse de un autobús en 2003. Conocido por cambiar frecuentemente de coche, en mayo de 2004, Kate Shady sobrevivió a un intento de ataque después de una noche de celebración en Twickenham. Incidentes que mostraban un patrón aterrador de violencia que desataba cuando se sentía presionado. Una noche oscura, un monovolumen blanco con ventanillas tintadas, se detuvo para observar a una joven antes de atropellarla 2 veces. La descripción del vehículo coincidía exactamente con el de Levy, cuyo espejo retrovisor estaba roto. Durante el interrogatorio, aunque él se mantuvo en silencio, sus pausas y gestos hablaban por sí mismos, revelando una conexión innegable con el crimen. Con un ego frágil dividía a las mujeres en 2 categorías: vírgenes, como figuras maternas, y las fulanas, aquellas que no alcanzaban sus estándares. Cuando se sentía rechazado, su furia lo llevaba a atacar cobardemente por detrás. Durante el interrogatorio, al presentarle foto de sus víctimas, Marcia, Kate y Emily, las volteó con desdén, mostrando su desprecio y arrogancia. En febrero del 2008, fue finalmente condenado por el asesinato de 2 estudiantes y el intento de asesinato de una tercera. La policía destacó su total desprecio hacia las víctimas y el juez dictaminó que nunca sería liberado. Esto trajo un gran alivio a las familias afectadas. En una parada de autobús cerca del aeropuerto de Heathrow, una joven sobrevivió a un intento de asesinato por manos de Levi Belfield. Aunque había un testigo directo, el jurado no pudo llegar a un veredicto, dejando el caso abierto a nuevas investigaciones. La revisión del caso incluiría crímenes impactantes y la exposición de más mentiras. En marzo de 2002, Millie Dowler, de 13 años, desapareció tras bajarse de un tren. Durante meses, su rostro estuvo en todas las portadas. Mientras su familia rogaba por su regreso, 6 meses después, su cuerpo fue hallado en el bosque a solo 20 minutos de donde fue vista por última vez. Joe Collins, expareja de Belfield, encontró fotos que lo vinculaban al bosque, contradiciendo sus afirmaciones de no haber estado allí jamás en su vida. Llevó a la policía al lugar exacto, lo que conmocionó a los investigadores y fortaleció el caso contra Belfield. Y de nuevo, sus mentiras retrasaron la justicia por casi una década. En un interrogatorio lleno de tensión, Levi Belfield utilizaba el "señor" cada vez que respondía con un "sin comentarios", no como señal de respeto, sino para intentar controlar la situación. Esta táctica reflejaba su necesidad de mantener el control, incluso cuando era acusado de crímenes atroces. En el día del juicio en Old Bailey, el miedo volvió brevemente a los testigos al hacer contacto visual con él. Sin embargo, la determinación de enfrentarlo prevaleció, sabiendo que hacer lo correcto era crucial para detenerlo. Belfield, al ser juzgado por el asesinato de Millie Dowler, se declaró culpable y cruelmente culpó a los padres, poniendo a la familia en un calvario emocional. A pesar de sus mentiras, fue declarado culpable, trayendo algo de alivio y justicia. A lo largo de los años, Levi disfrutó de la atención mediática y manipuló la narrativa con confesiones falsas, como la de los asesinatos de Lynn y Megan Russell, y no olvidar el supuesto asesinato de Elizabeth Shaw, demostrando ser un manipulador y mentiroso compulsivo toda su vida. Su constante tergiversación de la verdad era parte de un juego retorcido para mantener el control y la notoriedad, mientras sus verdaderos crímenes aún dejaban un rastro de dolor y de misterio. Su necesidad de atención era más que un simple deseo, era un impulso para mantener el control. Aunque anhelaba estar en el centro de las miradas, era crucial no glorificar su figura.
Comprender cómo mezclaba mentiras con verdades era esencial para evitar caer en su juego. El interés en él persistía porque podía haber más víctimas. Su nombre aparecía en 91 delitos penales y en varias agresiones graves por todo el país. Su comportamiento no era innato, las circunstancias lo llevaron a disfrutar del dolor ajeno. Este placer oscuro, aunque no único, lo distinguía como un asesino en serie de una rareza aterradora. Afortunadamente ya no está libre para causar más daño, especialmente a las mujeres y niñas, quienes probablemente sufrieron más por su mano. Su temor a las mujeres y su necesidad de control hacían que cualquier glorificación de su persona fuera inapropiada. La sociedad respiraba aliviada al saber que estaba donde debía de estar, lejos de las calles y de sus nuevas víctimas.